Comienzo diciendo que es para mí un placer estar aquí en esta institución, que es un símbolo para todos nosotros, y desde luego agradecerle al director del curso, el doctor Galindo, y al doctor Oseguera la invitación. Y sí, efectivamente, como dice el doctor Oseguera, se trata de un tema que nos ha costado toda la historia de la humanidad, tratar de definir que efectivamente los hombres y las mujeres son diferentes. Y por lo menos los últimos 50 años para definir que en cuestiones de cardiopatía tampoco somos iguales los hombres y las mujeres. Pero sí somos iguales en que ambos grupos genéricos estamos en esta cifra epidemiológica, dentro de la principal causa de muerte en el mundo, que es la cardiopatía isquémica. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, sabemos que hay más de 17 millones de defunciones al año y efectivamente la mitad es de hombres y la mitad es mujeres. Y cada 4 segundos ocurre un evento coronario y las mujeres no están exentas de esto. ¿Qué se reporta en México de acuerdo al Senaprece? Un poco más de 500,000 de casos de cardiopatía isquémica y es casi exactamente la mitad hombres y la mitad mujeres. Y como principal causa de muerte en las mujeres adultas en México, contrariamente a lo que se piensa, no es el cáncer de mama, es la cardiopatía isquémica. Cerca de 65,000 muertes reportadas al año, seguida de diabetes mellitus, que todos sabemos que la gran mayoría de los pacientes diabéticos, de las mujeres diabéticas, también fallecen de problemas cardiovasculares. Y finalmente los tumores malignos. Muy bien, lo que podemos ver es esta la realidad. Esta es la edad en años y a partir de los 50, 55 años de edad, la curva que predomina en México, así como en la mayoría de los países desarrollados y en desarrollo en el mundo, es principal causa de muerte la enfermedad coronaria. Sin embargo, las mujeres, los médicos, las campañas hacen bien, están encaminados a prevenir el cáncer de mama, pero aún juntando todos los tipos de cáncer de mama, endometrial, etcétera, ni siquiera con mucho llegan a la 10ª parte como causa de muerte de la cardiopatía isquémica. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, sí es la principal causa de muerte en México, también en las mujeres, y desde el 85 igual número de mujeres y hombres prácticamente por lo mismo. Pero esto es un gran reto porque no se comporta igual la cardiopatía isquémica en los hombres que en las mujeres. Nos cuesta mucho trabajo definirla cuando está presente en las mujeres. Cuando la atacamos es a lo mejor ya demasiado tarde. Sí es un reto para los médicos porque ni siquiera los síntomas son parecidos. Claro, también se presenta la angina característica, el dolor opresivo retroesternal, pero con mayor frecuencia hay molestias como si fuera una gripa, náuseas, dolor epigástrico que generalmente se confunde con gastritis, y esto es verdaderamente un gran reto del problema. Pero eso sí, cuando definimos si existe cardiopatía isquémica en las mujeres, la mortalidad puede llegar a ser muy alta, las complicaciones muy graves, ya sea con o sin síntomas, porque muchas veces pasa inadvertido o la primera manifestación de la cardiopatía isquémica puede ser una muerte súbita, que es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. ¿Qué es la clave y la diferencia entre la cardiopatía en la mujer y en el hombre? Bueno, la clave de esta enfermedad en las mujeres es que más que alteraciones estructurales, más que esas lesiones coronarias obstructivas importantes, vemos alteraciones funcionales. Casi siempre las lesiones o las placas que vemos en las arterias son no significativas, sin embargo, hay mucha disfunción endotelial y hay mucha disfunción del sistema microvascular. Y entonces esta es la clave de las mujeres que se refieren para estudio por sospecha de isquemia. Solo la mitad pueden tener lesiones significativas. La otra mitad, a pesar de que tienen angina o sus equivalentes, o que tienen isquemia demostrada, no hay lesiones significativas en las coronarias. Hay un estudio muy interesante que ha durado muchos años, pero que nos ha dado mucha luz en cuanto a este aspecto, que es el WISE, o el estudio para la evaluación de los síndromes isquémicos en la mujer. ¿Qué indican las últimas evidencias de este estudio WISE, que ha sido muy importante? Que finalmente sí somos diferentes los hombres y las mujeres, porque las hormonas sexuales juegan un papel muy importante en la cardiopatía isquémica, principalmente en las mujeres. Si hay déficit de hormonas, a partir de los 50 años, por ejemplo, 51, que es la edad promedio de la menopausia en México, bueno, mayor resistencia a la insulina,
alteraciones en la distribución de grasa, se alteran todos los lípidos, se eleva el colesterol total, los triglicéridos, se disparan los factores de coagulación y se vuelve un estado trombofílico y hay datos más importantes de inflamación. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una disfunción vascular aunque no haya obstrucción importante o significativa de esas arterias coronarias. ¿Qué más nos demostró el estudio WISE? Bueno, la disfunción endotelial, que es básica para la cardiopatía isquémica, pero que se dispara tremendamente en las mujeres mayores. Y esto es un fenómeno que se asocia independientemente a eventos cardiovasculares adversos. ¿Qué debemos de considerar entonces si tenemos una mujer que tiene síntomas, que tiene isquemia, que le hacemos un estudio de medicina nuclear y sale positivo, pero que la llevamos a cateterismo y no vemos lesiones coronarias? Generalmente asumimos que está sana, que los dolores y las molestias fueron por estar tensa, porque se peleó con el marido, los hijos, o que es una paciente histérica, y no es así. Estamos mandando a casa mujeres con enfermedades muy graves, muy serias, que las hacen regresar con infartos, si es que regresan, pensando que tienen coronarias normales y no es así. Entonces, no debemos ignorar esas coronariografías que no muestran obstrucciones coronarias si ya demostramos que existe isquemia en esa paciente. ¿Por qué no hay que ignorarlo? Bueno, porque la mortalidad en las mujeres es prácticamente el doble que los hombres que tienen cardiopatía isquémica. Sigue siendo un síndrome más frecuente en los hombres, pero más mortal en las mujeres. Y vean, el 71% de las mujeres nos está avisando hasta con meses de anticipación que tienen algo que las está perjudicando. A lo mejor no lo manifiestan como angina, pero sí como fatiga o un cuadro gripal o esa epigastralgia que usualmente confundimos. ¿Y cuál es lo grave? Sí, sabemos que 1 de cada 23 mujeres puede fallecer de cáncer de mama, pero vean la realidad de nuestro país y del mundo. 1 de cada 3 mujeres va a fallecer de cardiopatía isquémica. ¿Qué aprendimos después de más de 30 años del estudio Framingham? Lo importante del estudio Framingham es que aprendimos que no es la edad lo que marca la diferencia de la cardiopatía isquémica en las mujeres, porque aún en los mismos grupos de edad, si estamos viendo alrededor de los 40, 44, 50, lo que marca la diferencia es el estado hormonal de la mujer, si es o no menopáusica o premenopáusica. Y aún en el mismo grupo de edad, la diferencia de la incidencia de cardiopatía isquémica es diametralmente impresionante. Mucho más cardiopatía isquémica en aquellas mujeres posmenopáusicas, aunque tengan la misma edad. ¿Qué pasa con los factores de riesgo? Pues algo muy similar. En cuanto la mujer entra en la menopausia y empieza a haber más resistencia a la insulina y más mecanismos inflamatorios, obviamente más obesidad, más sedentarismo, bueno, se dispara la diabetes mellitus, se dispara la incidencia de hipertensión y obesidad. Tal vez el tabaquismo no, pero ese es un factor más fácilmente modificable. ¿Y qué pasa también con los lípidos? Como decíamos, en cuanto la mujer entra en la menopausia por alteraciones en la lipasa hepática, pues automáticamente el colesterol se triplica, los triglicéridos y la lipoproteína minúscula, que especialmente en las mujeres es un factor de riesgo cardiovascular, tanto trombogénico como aterogénico, también es importante y se dispara. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Que la menopausia trae consecuencias? Sí, sí trae consecuencias. Y la consecuencia más grave de la menopausia no son los bochornos, tal vez, o la osteoporosis, sino la cardiopatía isquémica, porque esto lleva a que efectivamente 1 de cada 3 mujeres fallezcan de esto. ¿Y qué vamos a ver en las mujeres a diferencia de los hombres? Como decía, clínicamente también son muy distintas. Vemos más infartos sin onda Q, o lo que se llamaba antes como silenciosos. Y por lo mismo, la tasa de reinfartos es mucho mayor en las mujeres. Más insuficiencia cardíaca, claro, con fracción de eyección conservada, tienen más disfunción diastólica que sistólica, pero más mortalidad. Y la mortalidad, que es del doble, tiene muchos factores, porque la cardiopatía isquémica se presenta en las mujeres alrededor de 10 años después de lo que ocurre en los hombres. Son más diabéticas, con más estados comórbidos, hipertensas, obesas, y lo más importante y lo que vemos con frecuencia es que tardan más tiempo en buscar ayuda. Y si tienen un síndrome coronario agudo, muchas de las mujeres se pierden de esa ventana terapéutica en la cual se le puede ofrecer ya sea una angioplastía primaria o trombolisis.
¿Qué es lo que nos reportó la American Heart Association desde hace ya casi 10 años y no ha cambiado en los últimos 10 años? Bueno, ¿quién va a morir dentro del siguiente año después de haber tenido un infarto del miocardio? El 42% de las mujeres versus 24% de los hombres. Y si traducimos estas cifras a lo que vemos en México, se repiten nuevamente y son muy similares. ¿Qué porcentaje puede morir a consecuencia de su primer evento cardíaco? El 50% de las mujeres contra el 30% de los hombres. Vaya, ni siquiera pueden llegar a un hospital a pedir ayuda. ¿Quién va a quedar incapacitado por insuficiencia cardíaca después de un infarto? El 46% de las mujeres versus 22% de los hombres. Claro, más tolerada es insuficiencia cardíaca al principio porque es más diastólica que sistólica. Pero eso no quita que nos lleguen pacientes a la unidad coronaria con 20 horas de retraso y que desgraciadamente cuando lleguen ya lleguen con este daño ventricular, con ese aneurisma en la punta del ventrículo izquierdo, en esta mujer que pensó que tenía gastritis y que finalmente se dio cuenta que era del corazón y ya llega con un aneurisma muy avanzado. Entonces sí, la cardiopatía isquémica es diferente, pero no nada más la clínica y los eventos consecuentes, sino la fisiopatología. Es muy diferente, la placa es muy diferente, la ruptura de la placa aterosclerosa en los hombres es más explosiva, es menos obstructiva en las mujeres, tal vez un poquito más estable en ciertos aspectos y hasta la morfología de la placa también difiere y por lo tanto las mujeres tienen menos lesiones obstructivas y más disfunción endotelial y más enfermedad microvascular. Por ejemplo, este es un caso de los que llegan con frecuencia a las unidades de urgencias. No se ve muy bien el electro, pero es una mujer de 51 años, sedentaria, obesa, con tabaquismo, hipertensa, que 5 años antes tuvo que ser operada de histero o forectomía y que empezó con dolor precordial seguido de síncope. Cuando llega una vez recuperada, tratada en otro hospital, vemos un electro que nos hace sospechar a lo mejor que en la cara posterior inferior pueda tener una zona de necrosis por aquí, muy ligerita. No dice más el electro en reposo, pero bueno, se le hace un estudio de medicina nuclear, de cardiología nuclear, que evidencia efectivamente que hay isquemia cuando es sometida al dipiridamol, porque no pudo hacer esfuerzo por la obesidad, pero con el dipiridamol se hace evidente una isquemia miocárdica que nos lleva a estudiarlo un poco más a fondo, obviamente porque tuvo un síncope, le hacemos un Holter, y en el Holter, en la parte inferior derecha se ve una carrerita de taquicardia ventricular y parte del estudio pues es llevarla al cateterismo y al eco. El ecocardiograma no mostró gran disfunción ventricular, la movilidad es más o menos global y adecuada, tanto en el eje largo como en el eje corto, pero sí llama la atención que tuvo angina, que tuvo síncope y que tiene la prueba de medicina nuclear positiva. Bueno, entonces llega la coronariografía y la sorpresa es que en la mayoría de nuestras mujeres hemos encontrado las arterias coronarias normales, sin lesiones obstructivas significativas, una coronaria izquierda con un muy buen tronco, abierta, de buen calibre, descendente anterior sin obstrucciones, sin lesiones, y la coronaria derecha normal. ¿Qué pasa con estas mujeres? ¿Descartamos la cardiopatía isquémica? No la podemos descartar porque tenemos evidencia clínica, evidencia por medicina nuclear de que efectivamente es un síndrome coronario y de que hay que tratarla y no regresarla a su casa como coronarias normales. ¿Será entonces que estamos ante lo que se conoce desde el 1976 por el doctor Kemp, que describió el famoso síndrome X cardíaco? Pues sí, es muy probable que caigan las mujeres más en esta entidad que los hombres, sin dejar de presentarse en ambos sexos. ¿Pero qué describe este síndrome X? Pues a pacientes con angina, con prueba de esfuerzo positiva, pero con arterias prácticamente sin lesiones o lesiones poco significativas. ¿Qué hemos aprendido con los años? Pues que predominan las mujeres, la mayoría son perio-posmenopáusicas y que efectivamente la deficiencia de estrógenos sí se ha postulado como un evento fisiopatológico de disfunción endotelial y alteraciones además en el sistema opioide endógeno
que lleva a que sientan más dolor las mujeres o equivalentes de dolor. Esa respuesta vasodilatadora está más alterada en las mujeres que en los hombres. Volvemos al estudio Weiss y uno de sus brazos nos dice que después de estudiar 883 pacientes que fueron a estudio cardíaco por sus síntomas de isquemia, esto es lo que se encontró. El 62% de las mujeres tenían lesiones coronarias menores al 50% o ninguna. Y poco a poco, en menor porcentaje, lesión de un vaso, de 2 vasos o de 3 vasos. ¿Qué predomina? Pues lesiones poco significativas. Cuando no hacemos el diagnóstico porque no tenemos coronariografía o hicimos coronariografía y no conocemos la posibilidad de enfermedad microvascular, pues las mandamos a casa. ¿Qué hemos aprendido con el Weiss? Varias cosas. Uno, a mejorar nuestros conocimientos de esta cardiopatía isquémica en la mujer. 2, a desarrollar mejores métodos diagnósticos para detectar el problema que se nos iba o pasaba inadvertido. Entendemos mejor esos mecanismos de isquemia miocárdica en la mujer y el significado de la isquemia sin obstrucciones coronarias. No es un corazón sano, es un corazón que sí produce isquemia por defectos en la perfusión. Y evaluar la influencia de las hormonas en esta enfermedad isquémica que, por más que queramos, definitivamente tienen que ver. Bueno, problemáticamente, como decíamos, no es posible visualizar estas lesiones microvasculares con una coronariografía ni una angiotomografía. Entonces estamos mandando a estas mujeres a casa con el diagnóstico de ser un corazón sano sin serlo. ¿Y qué hacen? Pues regresan infartadas, regresan con disfunción diastólica, con disfunción sistólica, tal vez en menor número. ¿Y cuál sería entonces la forma de estudiarlas? Bueno, pues estudiarlas, una forma sería ver cuál es la reserva del flujo coronario. Es decir, si no está perfundiendo bien, a pesar de no tener una obstrucción significativa a la arteria coronaria, hay que demostrarlo para darle tratamiento. Y sí, este flujo coronario, la reserva de flujo coronario, sí es un valor dinámico que depende de la presión de perfusión coronaria. ¿Y lo hacemos? Claro que lo hacemos. Claro, es un poco caro si lo hacemos por hemodinamia. Por hemodinamia se puede medir la presión de la sangre que circula por las coronarias. Podemos administrar adenosina, papaverina o dipiridamol. En el instituto lo hacemos con adenosina. Con las nuevas guías intracoronarias de presión no es difícil hacerlo. Lo que sí es un poco caro porque cada guía vale alrededor de 15,000 pesos. Nos ayuda para ver si hay o no lesiones coronarias. Si no hay lesiones coronarias, nos ayuda para ver si hay disfunción endotelial y enfermedad microvascular. Y si hay lesiones coronarias, bueno, nos ayuda a ver si son intermedias, si hay que tratarlas o no tratarlas. Si el valor de la reserva de flujo coronario es menor a 2.24 sin lesiones coronarias, podemos sospechar enfermedad microvascular. Si es menor a 0.80 con lesiones intermedias, hay que tratar esa lesión porque no es tan intermedia como pensamos. Otra forma de hacer esta reserva de flujo coronario es a través de resonancia magnética nuclear, que es un arma diagnóstica muy importante, sobre todo en las mujeres, y que sí nos ha dado una pauta a seguir para tratarlas o no. Y lo otro es que hay estudios con PET, con amonio, que han definido cuál sería el valor normal con PET en cuanto a la reserva de flujo coronario en la población mexicana. Y el doctor Alex Anderson, con los estudios que hizo con PET en la UNAM, pudo demostrar que un valor en la población mexicana sin enfermedad arterial coronaria sería de 3.5. ¿Hay alguna otra forma? Bueno, sí, con ecocardiografía, claro, necesitamos una muy buena ventana y un observador experimentado, pero es lo mismo, mide esa reserva de flujo coronario que se refiere a la hiperemia inducida por la infusión de adenosina, dipiridamol y dobutamina. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues se necesita una buena visibilidad. Aquí es la arteria descendente anterior que se ve con Doppler codificado en color en rojo. No en todos los pacientes se puede ver esta ventana tan buena. Este es un caso realizado en España y utilizaron un medio de contraste especial que es alemán y que hace que se vea mejor las arterias a través del ultrasonido. Pero lo que hacemos es con el Doppler pulsado, del otro lado, ponemos el Doppler a nivel de esa descendente anterior y medimos el flujo en diástole y en sístole. Nos interesa mucho en diástole porque es el llenado coronario. Lo medimos antes y después de la infusión, ya sea de dipiridamol o adenosina,
y antes, por ejemplo, aquí nos da una lectura de 41 centímetros por segundo, después de la infusión, produciendo hiperemia, 85 centímetros por segundo. Nos da una reserva de flujo coronario de 2, que es totalmente normal, determinada por ultrasonido Doppler. Por ejemplo, este caso no es normal. Se midió en una mujer y vemos que antes de la infusión de adenosina, o de dipiridamol en este caso, dio 34 centímetros por segundo, después de la infusión 48, y la relación es de 1.41, que nos habla de disfunción endotelial y enfermedad microvascular. ¿Qué otra forma podemos hacerlo? Bueno, clínicamente. Clínicamente se necesita nada más un instrumento que es muy sencillo de utilizar, que es la tonometría digital arterial periférica, que mide también hiperemia reactiva, y que todavía no lo usamos en México. Deberíamos de hacerlo porque no es nada caro, a diferencia de los otros métodos, es muy fácilmente reproducible y se utiliza mucho en Estados Unidos, en Australia y en Japón. Bueno, estos índices fueron significativamente bajos en el primer estudio japonés en las mujeres con isquemia, sobre todo no oclusiva. Sí es un buen predictor de riesgo para las mujeres, y lo que es un aparato muy sencillo, está conectado a un brazalete que se infla, se produce la hiperemia, y aquí vemos el resultado de las gráficas de los estudios. Al inicio no hay enfermedad isquémica, entonces la reserva de flujo coronario está aquí elevada. Cuando hay enfermedad coronaria obstructiva, baja la reserva de flujo coronario, y aunque no haya enfermedad coronaria obstructiva, pero sí enfermedad microvascular, también está baja la reserva de flujo coronario. Y estos son varios ejemplos de lo que la experiencia en los otros países ha dado. Son 4 ejemplos. Arriba es una mujer que no tiene enfermedad isquémica, no tiene enfermedad oclusiva, y las coronarias, a la respuesta a la acetilcolina es un poquito paradójica, pero se normaliza con nitroglicerina y da 1.91. En el segundo caso, ahí sí hay más enfermedad isquémica sin enfermedad coronaria. Entonces, en el primer cuadro D se hace el control, luego la infusión de acetilcolina, y con nitroglicerina se recupera totalmente esa arteria y hay un factor vasoespástico muy importante. Lo siguiente es la gráfica de lo que serían otras 2 pacientes. La primera gráfica, esta en G, es lo normal. Vemos el brazo ocluido y cómo responde esa reserva de flujo arterial, y abajo cómo la respuesta es prácticamente plana. Si encontramos esta reserva de flujo coronario disminuido, hay que tratar a las pacientes aunque las coronarias aparentemente sean normales. Y hay que darles betabloqueador para bloquear esa descarga adrenérgica y reducir las demandas de oxígeno. Y si las tratamos con calcioantagonistas, que nos ayudan considerablemente, y nitroglicerina para mejorar el flujo coronario. Y a pesar de que la respuesta de la aspirina al tromboxano en las mujeres es menor que en los hombres, sigue siendo favorable y sigue produciendo antiagregación plaquetaria. Y los estudios clínicos grandes han demostrado que la aspirina es un factor protector para las mujeres, y aún en factor protector de prevención secundaria. Si hay que darles estatinas, se está probando metformina, porque la metformina ayuda a disminuir la resistencia a la insulina, mejorar la disfunción endotelial y disminuir la enfermedad microvascular. Claro, en algunas mujeres, como el sistema opioide está muy alterado y sienten mucho dolor, en Estados Unidos más que nada les ponen estimuladores que bloqueen esa sensación de dolor, y la respuesta ha sido muy buena. Y darles un no reemplazo hormonal. Esta es siempre la paradoja de la cardiopatía isquémica en la mujer. Todos los estudios, todas las bases fisiopatológicas, todo nos ha demostrado que los estrógenos son protectores en la mujer, pero los estudios como el HERS nos asustaron, como el ERA nos asustaron, y dijeron no, si les damos hormonas a las mujeres vamos a despertar más la cardiopatía isquémica. Lo que no vimos fue la población de esos estudios. Su población era alrededor de 65 a 84 años de edad, y la gran mayoría no habían recibido nunca terapia de reemplazo hormonal. Claro que a una mujer de 84 años de edad con cardiopatía isquémica, diabética, hipertensa, de nada va a servir darle hormonas y puede ser contraproducente. Pero no quiere decir que una mujer en la perimenopausia, que apenas va a dejar de producir estrógenos, una buena sustitución, no indicada por los cardiólogos, no se asusten,
porque aún ni siquiera la American Heart nos deja, ni la Sociedad Mexicana, pero sí indicada por un buen ginecólogo, puede ayudar muchísimo a controlar esta cardiopatía isquémica con enfermedad microvascular. ¿Cuáles serían los efectos de la metformina? Bueno, la metformina es maravillosa, sí mejora la función vascular. Varios estudios, sobre todo en mujeres no diabéticas, y cuál es el efecto de la metformina, mejoran considerablemente, las reservas de flujo coronario cambian impresionantemente con la aplicación de la metformina, sí se reduce la resistencia a la insulina y sí mejora esa disfunción endotelial. Y aquí lo vemos arriba, por ejemplo, en una prueba de esfuerzo, medimos la máxima de presión del ST y en el primer cuadro rojo vemos cuál es el desnivel del ST en los grupos control y luego de metformina, y a la derecha en los grupos placebo que no cambia. Y abajo vemos la incidencia de angina en episodios por día. Lo mismo, en rojo vemos el grupo control, después en amarillo cómo bajan los episodios de angina con el uso de metformina y finalmente comparado con los grupos placebo. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, sí, ¿qué sucede en la mujer? Pues son décadas de niveles inflamatorios elevados, más los factores de riesgo que sí tienen las mujeres obesas, hipertensas, sobre todo en nuestra población mexicana, y si se asocian a la pérdida de estrógenos durante la menopausia, ¿qué producen? Pues más disfunción endotelial, más pérdida de la distensibilidad de las arterias, y sí, disfunción microvascular, y todo ello da lugar a las alteraciones heterogéneas de este flujo coronario. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la metformina es maravillosa, pero hay algo que sustituye a la metformina y que es más barato y más natural, con menos efectos secundarios que son un poco incómodos, que sería el ejercicio. De verdad que el ejercicio y el adherirse a un estilo de vida saludable sí reduce el riesgo de enfermedad coronaria en las mujeres. El ejercicio disminuye la resistencia a la insulina, igual que la metformina, por ejemplo. Pues es muy sencillo prevenir en las mujeres, sí el ejercicio salva vida en las mujeres, sí el llevar una dieta cardiosaludable es básico, y si fuman las mujeres hay que invitarlas a que dejen de fumar, porque es uno de los factores de riesgo más deleterios para las mujeres que más disfunción endotelial y enfermedad microvascular produce. Y finalmente la gran paradoja de las hormonas. ¿Damos hormonas o no damos hormonas? Bueno, los últimos brazos de los estudios de salud de Estados Unidos, de los institutos de salud de Estados Unidos, si bien demostraron que dado a las mujeres tal vez diabéticas con enfermedad isquémica avanzada, con edad avanzada, puede ser contraproducente, si lo damos alrededor de la perimenopausia entre los 40 y 50 años de edad, hay un riesgo reducido hasta en un 30% de enfermedad coronaria. Es decir, sí funcionan, pero no se asusten, no las den ustedes, apóyense en ginecología, que es muy importante, y no con el fin de prevención cardiovascular, porque no está autorizado como tal, aunque sí lo sea, y tal vez por estos miedos mal infundados, muchas mujeres estén perdiendo realmente de los efectos benéficos de estas hormonas. Y bueno, para terminar, esta imagen que me encanta es de los murales de Diego Rivera que tenemos en el instituto, es el profesor Leopold Lauenbrugger revisando una mujer junto con Corvisart, que fue el médico personal de Napoleón. Bueno, la importancia de definir muy bien la cardiopatía en las mujeres y tratarlas. No tengamos miedo de estudiarlas, no las mandemos a casa con un mal diagnóstico, porque van a regresar, y las que regresen infartadas. Yo creo que con esto terminamos. Muchísimas gracias por su atención.